Bueno, buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Eh, Cada vez que podemos conectarnos lo hacemos y lo hacemos con mucho cariño además. Hoy, con base en que esta mañana estaba compartiendo el tema del enojo, que nace de una situación puntual con respecto a duelo por la muerte de la mascota, justamente te comento, Edwin. Ok. Recordaba que en algún momento habíamos tratado el tema, compartí los videos y pues ya entonces nos quedó como de que este es un tema muy importante, porque el enojo es, el reconocer que mantenemos enojo a veces permanente, creo yo que es uno de los síntomas más importantes que tendríamos que escuchar para darnos cuenta que tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Ya llegó Manuel, que debemos trabajar en nosotros mismos. Porque para algunas personas que es que yo soy así, yo siempre estoy enojada y pues es que si no les gusta y todas esas cosas que algunos llegan a decir, pero en realidad lo que nos están diciendo es, ocupo ayuda, por eso grito, ocupo ayuda, por eso no soy tan empática, ocupo ayuda, por eso soy como soy, más bien es como por ahí. Entonces sí se vale darle una mirada amorosa con nosotros mismos a qué está pasando frente al tema del enojo con nosotros. En algunas oportunidades ni siquiera las personas se han dado cuenta que son insoportables. Yo estuve ahí hace mucho tiempo y cuando nos vamos dando cuenta, pues la verdad es que empezar a soltar lo que nos genera el enojo, hacer ese trabajo bonito de reconocer y tomar esa decisión de sanar el corazón, pues obviamente que nos lleva a una mejor vida, al bienestar, al buen vivir. Y pues Claro. hoy entonces la vida nos regala el maestro Edwin, que yo no sé a qué hora, pero ha preparado su presentación, su plática, su todo de una forma magistral, como siempre. Yo la verdad, Edwin, sabes que es impresionante lo que siento por tus cosas, por cómo eres y cómo me enseñas y me motivas. Muchísimas gracias siempre. Entonces vamos a dejar a Edwin. Ya llegó también nuestro querido Manolo. Así que entonces, bienvenidos y bueno, arráncate Edwin y ya ahorita en el camino pues ya Manolo. Ay, no entró. Sí, ahí está Manolo. Sí. Sí, yo aquí lo estoy mirando. Muy de negro hoy, muy Ah, ay, elegante. sí, es que dice iPhone. Ya lo vi. Saludos, Ajá. Ay, saludos. saludos, saludos. No me daba ¿Cómo? tiempo de llegar a la casa, entonces, ni a la oficina, entonces estoy en otro lado para poder dar la... Claro, Genial, genial. Bueno, empecemos entonces. excelente. Ah, sí, ya estoy grabando. Bueno, Sí. bienvenidos entonces. Vamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Como saben, nuestra dinámica de lo que la universidad no nos enseñó y de entre cuates y maestros es precisamente hacerlo tipo conversatorio, ¿verdad? O sea, no es nada más de parte del ponente, sino aquí entre todos podemos construir el conocimiento y se vale ir participando. De hecho, por allí voy a estar ahí molestando un poquito a Manolo y a Janet con sus opiniones referente a cómo vamos a ir avanzando. Decidimos que hoy vamos a tocar el tema de ¿y cómo gestiono el enojo? Porque si hablamos, pues, dentro de las emociones más conocidas, que son las cinco básicas, enojo, tristeza, alegría, miedo y desagrado, pues generalmente es curioso que dentro de la balanza de las emociones, generalmente tendemos a poner cuatro del lado de las negativas y una del lado de las positivas, siendo la alegría la emoción así como que más celebramos, que más festejamos y estigmatizamos y de alguna manera pues crucificamos de cierta forma las otras emociones. Justamente decía Janet que de cómo nace el tema del día de hoy y de cómo en el grupo por la mañana ella invitaba a esta reflexión y me llamaba la atención ver cómo de pronto algunas respuestas catalogaban al enojo como una emoción muy negativa. Y es que debemos de saber también que el enojo, pues sí, en un extremo
todas las emociones en extremo pueden ser negativas, pero también tienen una función y un propósito, tanto en nuestro organismo, tanto en nuestros pensamientos y en nuestros comportamientos, ¿verdad? No es que las emociones existan en nosotros para hacernos daño, porque por allí hacían el comentario, por ejemplo, de que el enojo genera cortisol, pero el cortisol en la medida correcta es precisamente un estrés que se denomina eustrés, que es el estrés bueno y el que nos permite resolver. Es este estrés que nos permite tener este empuje. Por ejemplo, decía Mauricio hace un ratito, me salgo a las 7 porque tengo un curso de marketing. Bueno, esa motivación es gracias a ese eustrés, que es el estrés positivo, es ese empujoncito, que también en psicología se le llama empuje, en algunas test incluso psicológicos, y pues ahí no hablamos de un enojo negativo, por el contrario es muy funcional. Pero ¿qué es el enojo entonces? Por definición, pues hablamos de que es una de las emociones, como decía Janet, pues básicas, ¿no? Que todo ser humano y pues otras especies también, pues emplean como una forma no controlada, sino como más instintiva, más automático, pero tiene un papel importante en la supervivencia. El enojo garantiza a priori nuestra supervivencia, es una forma de defensa en esta parte del cerebro reptil de cómo afrontar situaciones que de pronto nos puedan poner en riesgo, que de pronto nos puedan hacer sentir vulnerables ante ciertas circunstancias, personas o estímulos que puede haber por allí, ¿verdad? Entonces, cuando no se maneja este enojo de una manera adecuada, es cuando hablamos de que ya tenemos un problemita por allí. Puede derivar en consecuencias negativas a nivel cognitivo, o sea, a nivel de nuestros pensamientos, que no sé si han escuchado por allí hablar de las famosas distorsiones cognitivas, pero muchas de las distorsiones cognitivas son originadas precisamente en su base por las emociones básicas, enojo, tristeza, miedo, desagrado, en fin, ¿no? Entonces, en este entendimiento, también podemos pensar que los pensamientos incapacitantes, por ejemplo, que es esta consecuencia cognitiva, son aquellos pensamientos que nos hacen sentir como inútiles, como que ya no podemos hacer nada, para qué lo intento si siempre fracaso, y entonces yo no soy bueno para esto, para aquello, surgen precisamente del enojo. Ese enojo nos hace creer que somos menos de lo que realmente somos, nos frustra y entonces nos hace pensar que la mejor solución es dejar de intentar. Eso en la parte negativa, porque recuerden que en lo positivo, pues el enojo también nos lleva a resolver. Esta capacidad resolutiva surge de esta emoción. Ahora bien, en este documento, en estas diapositivas, pues queremos explorar no solo esta perspectiva cognitiva, sino también comportamental y de nuestra salud. Ser responsables de la gestión de las emociones, principalmente del enojo, para no llegar a consecuencias psicosomáticas o alteraciones, por ejemplo, de algún padecimiento psicológico o mejor conocidos como trastornos, ¿verdad? Pero de dónde surge el enojo o cuál es el primer detonante del enojo? Y aquí yo les quiero hacer la pregunta a cualquiera de ustedes, el que quiera sumarse a este conversatorio. ¿Qué será lo que nos lleva a enojarnos y a hervir en cólera, por así decirlo? ¿Qué será este detonante que nos vuelve iracundos? ¿Por qué nos molesta lo que hace el otro o lo que vivimos día a día? Sentir. Ok, el sentir, bueno, es una aproximación, pero ¿qué nos lleva en sí a detonar el enojo desbordado? ¿Por qué me enoja lo que hace Mauricio si Mauricio es él y yo qué tengo que ver ahí? ¿Por qué me enoja esa parte? ¿Qué nos lleva a ese punto? Y la clave está en la diapositiva que tenemos en pantalla. ¿Qué será? ¿Qué será lo que lo detona? La falta de control. Ok, ahí está la respuesta. Lo que detona el enojo no es la falta, es la expectativa de control.
Cuando nosotros creemos que todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros lo podemos cambiar, controlar, modificar y aunque no se trate de nosotros o no tenga que ver con nosotros, nos encanta andarlo jalando, ¿no? Dicen, cada quien jala agua para su molino. Entonces, empezamos ahí a querernos inmiscuir en las decisiones ajenas. Me decía una persona el otro día, estaba así como incómoda en el autobús, en este camión público, ¿no? De transporte. Y me dice, ay, ¿ya viste? Y yo venía en mi rollo, ¿no? Y le digo, ¿qué? Dice, esa señora no calienta el lugar, se ha cambiado 3 veces de asiento, ya me tiene estresada. Y le digo, ajá, ¿y qué? O sea, ¿cuál es el problema? Nada tiene que ver con esta persona, pero le molestaba la conducta ajena. Ese es un enojo gratuito, ¿eh? Porque entonces empezamos a absorber o a interpretar las acciones de los demás como si fueran acciones deliberadas para molestarnos. Y cada quien es como es. Y aquí viene precisamente las etiquetas de apropiación. Es que me hizo una cara, es que me gritó, es que me dijo. La palabra me, que solamente son dos letritas, M-E, tan simple, tan sencilla, pero tan poderosa en nuestro día a día, porque terminamos apropiándonos de muchas cosas y que nos llevan a querer controlarlas, o sea, cambiarlas. No depende de nosotros. Nosotros como terapeutas no obligamos a la gente a que vaya a terapia porque no sirve, ¿verdad? No hay una adherencia al tratamiento ni al proceso. Cada quien tiene que tener la voluntad. Y aquí les pongo el círculo de control. Dentro del círculo de control se nos enseña lo siguiente, algo bien interesante. Primero, nos dice, tú puedes controlar tu actitud y tu esfuerzo, o sea, lo que yo hago y en lo que yo canalizo mi energía. Puedes controlar también tus cuidados personales y tu comportamiento, o sea, qué dices, qué no dices, cómo son tus valores, qué tanto cuidas de tu salud, si haces ejercicio, si no lo haces, si cuidas incluso tu espiritualidad. Podemos controlar nuestros hábitos y las opciones que tenemos para tomar decisiones. Podemos controlar nuestros objetivos y nuestras reacciones. La comunicación, qué decimos y de la forma correcta, que sea asertiva, más no grosera. La perspectiva que tenemos de los demás, digo, a veces somos demasiado juiciosos, ¿verdad? Y ahí andamos haciendo la crítica de gratis a las demás personas. Eso sí lo podemos controlar. El uso de redes sociales, si es algo que está dentro de mi control. La hora de las tareas, cuando tengo, por ejemplo, que conectarme aquí, ¿verdad? Para compartir con ustedes, la hora de mis consultantes para poder atender sus sesiones, cuando tengo que dar clases, en fin. Mi esfuerzo y mi actitud son cosas que controlo, pero hay muchas otras más que no puedo ni debo controlar, como por ejemplo las opiniones de las otras personas, los desastres naturales e incluso el clima en general, no necesariamente llegando a un desastre natural, los eventos pasados. Fíjense qué desgaste y bueno, no inversión, porque no invertimos la energía en lo pasado, más bien desgastamos energía pensando en lo pasado. Digo, es que me enoja muchísimo que ayer llegué tarde al trabajo y me regañaron. ¿Cuándo llegaste tarde al trabajo? ¿Te escuchaste? Ayer. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué sufres? ¿Por qué desgastas tu energía en un evento que ya ocurrió? El pasado ya no existe, ya fue. No puedes obtener algo más de ello más que el aprendizaje de emplearlo positivamente llegando temprano la próxima vez. Pero decidimos explotar, decidimos desgastarnos y pues evidentemente toda esa energía emocional dilapidarla. Y eso no es lo correcto. Después tenemos también antecedentes familiares que a veces queremos cambiar, no nos agrada la familia en la que nacimos, queremos cambiar a la mamá, al papá, a la esposa, a los hijos, el tráfico o el clima, ¿cuántos tienen esta ira al volante, verdad? Las acciones de otras personas, eventos globales como era con el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? A más de uno nos enojó un poquito muchas de sus decisiones y nos salió lo nacionalista interno, ¿verdad? Que somos los primeros en a veces criticar a nuestro país, las políticas escolares o laborales,
En fin, los sentimientos de otras personas incluso. Todo eso son situaciones que no podemos controlar y aunque lo entendemos a la hora de la hora y estando en la praxis, tendemos a querer ingerir en en esa situación, ¿no? Decimos, es que yo solamente di una opinión. Dice la regla que opinión no pedida es agresión. No tienes nada que andar metiendo tu cuchara en donde no te llaman. Si alguien no te pide ayuda, si alguien no te pregunta qué es lo que opinas, no tienes por qué andar invirtiendo tu valioso tiempo en querer componer algo que para empezar puede que la persona ni sepa que es un problema y yo ya lo estoy problematizando. Entonces, esto es importante que sepamos que el enojo surge del control, de que hay cosas que sí podemos gestionar y controlar y otras que de plano no tenemos nada que hacer ahí. Pero esto no solamente es por decisión o por comentario, sino que viene de una química. Yo les decía hace ratito que justamente en el grupo ponían lo del cortisol. La química de las emociones y el enojo específicamente nos dice que los neurotransmisores y hormonas que están implicados en el enojo, pues son la adrenalina y noradrenalina, que pues son las que hacen que nuestro corazón vaya a 1000 por hora cuando nos enojamos, ¿verdad? Que la tensión muscular se haga manifiesta y preparan a nuestro cuerpo para la acción. De hecho, el enojo, al ser una emoción primitiva, ese punto donde dice nos prepara para la acción, en realidad originalmente era para el ataque. Es por eso que hay personas que enseguida ofenden, enseguida agreden, amedrentan y hasta cambia la postura corporal. ¿Han visto cómo cambia el cuerpo de una persona cuando está enojada? Que hasta como que sacan el pecho y se ponen como hacia adelante, aprietan los puños y se te quedan mirando así como fijamente para enfocarte y eso es una conducta de ataque. Sin embargo, por la moralidad, por los valores y lo que queramos, muchos se detienen, muchos, porque no todos, algunos sí se avientan al ataque. Pero esto tiene que ver con la adrenalina y la noradrenalina. Por otro lado, el cortisol, pues se libera en situaciones de estrés, pero aquí no hablamos de un estrés bueno. Aquí en este caso, cuando ya perdimos el control, no se llama eustrés, que es el bueno, se llama diestrés. El diestrés o distrés es el estrés negativo, el que viene lleno de cortisol hasta por donde no se imaginan y nos genera la irritabilidad y la agresividad. La irritabilidad hace, o sea, el cortisol hace que no procesemos o razonemos adecuadamente el mensaje de la otra persona, ni el mensaje corporal ni el mensaje verbal, y que entonces lo interpretemos de manera agresiva. No, es que me lo dijo porque me quería incomodar. No, estoy seguro que lo hizo a propósito. Y entonces viene la interpretación gracias a ese coctelito de cortisol, ¿verdad? Y por último, la dopamina, que sí es cierto que es la de la felicidad y del bienestar y del placer, pero también está relacionada con la sensación de recompensa y la búsqueda de justicia o venganza. La dopamina, en conjunto con el cortisol y la noradrenalina y adrenalina, no busca bienestar, busca todo lo contrario, que es hacer justicia y vengarse. Entonces no crean que la dopamina es todo hermosura, ¿verdad? También tiene su lado oscuro, diría Manolo, en sus palabras, ¿no? A veces nos lleva a esa mierda emocional en donde termina uno aterrizando, ¿no? No todo es perfecto, también hay que aceptar la otra parte que nuestras propias funciones orgánicas tienen. Y parte de eso es las funciones del cerebro, que está sobrevalorado en muchos aspectos. Cuando este enojo ya se volvió crónico, pues estos químicos se vuelven adictivos y pueden afectar la salud. Janet mandaba el otro día un archivo que era desintoxícate ¿de qué era, Janet? Nos mandabas algo así de, no De era la cortisol, dopamina, de la creo que era de la dopamina, ¿no? dopamina, justamente, sí, Justamente, sí, porque sí, ahorita me acordé, dije, pues sí, es que sí hay que desintoxicarse sí. porque entonces es el exceso de búsqueda de recompensa y eso también tiene que ver con el control. Ahora bien, al grupo mandábamos una pequeñita clasificación por allí. Yo les pregunto,
¿Ustedes habían visto todas las clasificaciones que hay o solamente habían visto, por ejemplo, que las emociones son positivas y negativas? Porque ahorita vamos a ver todas las que existen, pero ¿cuántas clasificaciones de emociones había? Yo ¿Cuántas? tenía una que me hablaba de emociones limitantes Ujú. y otra que en ese momento ni me acuerdo, pero obviamente que me encantó lo tuyo, es que en efecto la clasificación completa yo creo que es esa. Sí. Sí, es que es bien interesante porque vuelvo a repetir, yo De hasta... hecho, Ajá, perdón, adelante, adelante, Manuel. a mí se me hacía como lo más básico, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de las emociones, se clasificaban para mí como cuatro incómodas y una parte no incómoda, ¿no? Pero Claro, como lo decías hace rato, si llevamos al límite a las emociones o las manejamos hacia afuera, para mí la más peligrosa realmente es la alegría, ¿no? De esas cinco emociones, porque con la alegría entramos a un sistema bien cabrón. Pero sí, para mí la clasificación emocional tiene que ver con cinco emociones y sorpresa, que es una de las más importantes para mí, ¿no? Que es la que claro, siempre nos da como el detonante. Pero claro, no había visto toda la clasificación que ahorita estás generando. claro, esto que dice ahorita Manolo es bien interesante porque la alegría en exceso se vuelve euforia y las personas eufóricas tienden a tener comportamientos por impulso. No sé si han escuchado hablar, yo creo que sí, ahorita principalmente Mauricio que está tomando el curso del marketing emocional y creo que Janet lo mencionó o no sé si fue Manolo en algún momento. Y el marketing emocional tiene estrategias de marketing por emoción, ya sea el impulso de compra a través del miedo, que en el tema de lo funerario, por ejemplo, es esta parte de que no me vaya a agarrar en una situación de desventaja, que mi familia no vaya a sufrir, que mi familia no la tome por sorpresa en las cuestiones de previsión. El enojo también, que a veces es tú no te quedes atrás, tú tienes que ser el primero, ¿no? Tú no puedes ser menos que los demás y dar como este mensaje de que tú eres la persona que siempre tiene que estar por delante de otros, ¿no? Que es como teniendo el mejor carro, teniendo, no sé, el mejor celular, ese tipo de mensajes dirigidos. Y como esos, pues pueden haber muchos mensajes emocionales. Hablando de esta clasificación de las emociones, pues empezamos a entender que la primera clasificación nos habla de emociones básicas, primarias o innatas. Esa clasificación, si ustedes lo quieren ver como más fácil ejemplificado, ya no lo puse aquí porque como dice Yanel, lo hice así quién sabe a qué hora y ya no me dio tiempo, pero hay algo que se llama la rueda de las emociones, que es así como un circulito con muchos otros círculos alrededor y que parte del centro, las básicas, hacia afuera las de primero y segundo orden, que son las primarias y las secundarias, y allí nos habla de que las emociones son universales y son compartidas por todos los seres humanos, solamente que no son repetidas, ¿verdad? El enojo de Manolo es muy diferente al enojo de Edwin, al enojo de Janet, al enojo de Mauricio o de Luis Pedro. Cada uno vamos a expresar el enojo de una forma un tanto distinta y también tiene que ver con nuestro tipo de personalidad. Yo a lo mejor, y yo lo reconozco, yo tiendo al enojo a tragarlo. Y entonces después me ando enfermando porque no me gusta. Yo admiro, que es una percepción, puede ser errónea porque es lo que yo veo por encima, ¿verdad? Pero yo admiro que Manolo sí sabe expresarlo, ¿no? O sea, él lo habla, él no tiene estos tapujos que yo sí tengo. Me encantaría aprender mucho de él en ese sentido para poder tener más esta capacidad comunicativa y poder expresar, porque es sano expresar el enojo asertivamente, no violentamente, pero sí asertivamente. Y esto se me hace algo muy correcto. ¿Por qué son emociones básicas, primarias o innatas? Porque son las que ya traemos de cajón, ¿eh? Ya venimos programados con ellas, ya no las podemos cambiar, ya vienen ahí. Los ejemplos de estos pues son alegría, tristeza, miedo, enojo, sorpresa y asco. Las seis, básicas, por así decirlo. La segunda clasificación son las emociones secundarias o aprendidas. Estas ya sobre la marcha las fuimos adquiriendo. Por ejemplo, se desarrollan a partir de cómo convivimos, interactuamos socialmente
con amigos, con compañeros de trabajo, de escuela, con nuestro entorno primario, ¿no? O más cercano, que pues son las que nutren la experiencia personal. Sí, Espérate, Janet. espérate, espérate. Es que dos cosas. Una, puse en la comunidad, en la rueda de las emociones, Ujú, que además se vale complementar que a veces decimos, por ejemplo, "Ah, me siento enojada", y no es enojo, es frustración. Entonces, exacto. hay que aprender a interpretar que muchas veces estamos dándole un nombre que no corresponde a las emociones. Y otra cosa Claro. bien importante que te quiero preguntar. Estás hablando entonces de las emociones aprendidas. Ujú. ¿Podríamos considerar que el sentir no merecer, no ser suficiente, es una emoción no aprendida? Digo, Sí, aprendida. de hecho, por ejemplo, el no merecimiento puede clasificarse en en la emoción de vacío. Y el no merecimiento en la sensación, en la emoción de vacío viene de la tristeza, que es la emoción básica. Solamente que esa no es primaria, sino que esa ya es social. ¿Por qué? Ok. Porque tiene que ver a través de la interacción, pero la base es la misma, que es la tristeza, solo que ya evolucionó. Es que aquí fíjense, obviamente ahorita lo vamos a hablar muy, muy básico, pero también tendríamos que entender que es muy diferente la emoción y el sentimiento, porque la sensación de vacío o de no merecimiento puede ser la emoción de vacío que les decía, pero también el sentimiento no sé, de insuficiencia, por ejemplo, ¿no? Y el sentimiento de insuficiencia ya no es solamente emoción, viene ligada a un pensamiento y nos lleva a comportarnos de una cierta manera. Los sentimientos ya es un proceso más complejo. En nuestro lenguaje a veces nos equivocamos y le llamamos sentimientos a las emociones, emociones a los sentimientos y ocupamos indiscriminadamente los dos conceptos para referirnos a cualquier cosa que tenga que ver con cuestiones del sentir, pero sí tienen su diferencia. Emociones son las que son momentáneas, rápidas y pasajeras. Y los sentimientos ya son emociones que perduraron, que les dimos una interpretación mental y que ya nos llevaron a actuar de cierta manera. Por ejemplo, el odio es un sentimiento, viene del enojo, pero ya el odio es un sentimiento porque es razonado. ¿Por qué me odia Mauricio? Porque en algún momento le hice una jugada por ahí, ¿verdad? Y entonces Mauricio dice, no, yo a ese qué le voy a hablar, ¿no? Pues si me hizo tal o cual cosa. Es un sentimiento porque hay una razón de ser. Es la diferencia aquí básicamente. ¿Vamos bien entonces? ¿Sí estamos claros? Sí. Entonces, emociones secundarias o aprendidas es justamente como decía Janet, las que tienen que ver con la experiencia que ya tuvimos con otras personas. Yo como sé que siento vergüenza porque en algún momento hice algo y las personas a mi alrededor se rieron de mí y dijeron, ay, qué gracioso, ay, qué oso, ¿no? Lo que hizo, lo que le pasó, se cayó, lo que dijo, etcétera. No descubrí que eso era vergonzoso hasta que no vi la reacción de los otros frente a esa emoción o acción mía. Ahí es como van surgiendo estas emociones, secundarias o aprendidas, ¿no? La culpa, ¿por qué sentimos culpa? A ver, ¿por qué es una emoción social aprendida? ¿Por qué no es innata? A ver, ¿quién de ustedes me puede dar una respuesta? ¿Por qué la culpa no es innata y por qué es aprendida? Por las experiencias, Ajá. ¿Cómo qué experiencia me hace sentir culpable? cuando nuestros padres nos recriminan por algo, nos castigan por una acción que realizamos, ¿no? Exacto. De hecho, la culpa viene mucho de las heridas emocionales, que algo que ya vimos en algún momento de nuestras sesiones. Y yo no sé lo que es la culpa hasta que alguien no me diga, ay, ¿y no te avergüenza? ¿No te sientes mal por lo que hiciste? Y yo, a ver, espera, o sea, se supone que por esta acción yo me tengo que sentir mal. Entonces, la próxima vez que yo vuelva a hacer una acción similar, ¿qué creen que me va a decir mi cabecita? Eso está mal, vas a ver, va a haber una consecuencia y entonces ya voy a empezar a sentir culpa. Pero lo aprendo porque alguien más me insertó ese significado, alguien más me impulsó a tener este reflejo, esta reacción ante la emoción.
El orgullo, que mucha gente lo sobrevalora, el orgullo es la base o más bien parte de la estructura más frágil del ser porque tiene que ver con, es aprendida porque te dicen, siéntete orgulloso de lo que hiciste, siéntete grande por esto que hiciste. Ajá, pero es alimentado por el reforzador ajeno. Y el día que alguien no me refuerce esa emoción, pues entonces yo voy a sentir que no es importante lo que hago porque nadie me lo está aplaudiendo, porque ya esta adicción a la aprobación que me dice que otro tiene que reconocerlo para que sea viable, no está sucediendo. Entonces, como parte de este proceso, las emociones aprendidas no vienen de nosotros naturalmente, sino de cómo en el acto reflejo otros nos la reflejaron de vuelta, ¿verdad? Y nos dijeron, esto se llama así, esto lo tienes que sentir de esta manera. Y las emociones positivas, que es la tercera clasificación, pues son todas aquellas que contribuyen al bienestar, o sea, las que son benéficas para nosotros. Aquí fíjense, nos da ejemplos como amor, gratitud, felicidad y esperanza. Son aquellas que nos llevan a tener un propósito, a mejorar, a crecer, a tener este estado de bienestar, pero incluso yo aquí haría una corrección. Es que el enojo también puede ser una emoción positiva, depende cómo la ocupe. La tristeza en un proceso de duelo, ¿a poco es negativa? Tiene una función positiva, porque es sanarme, es desahogarme. A lo mejor en una fiesta, en un contexto de felicidad, la tristeza, pues como que no es una emoción muy positiva, porque no me está generando un beneficio, no está siendo útil en ese proceso. Pero todas las emociones pueden clasificarse como positivas dependiendo su utilidad. Igualmente, en negativas generan malestar y pueden interferir con el funcionamiento adecuado si no las gestionamos bien, pero pues también la alegría, decía Manolo, puede ser negativa en esta clasificación. ¿Qué tal y que estaba yo tan feliz que los únicos 5,000 pesos que tenía yo para sobrevivir la quincena me los gasté en el súper, ¿no? O en el restaurante o en el cine? Pues ahí no fue un beneficio, sino que pues la utilidad de la emoción me llevó a algo caótico, a un resultado no grato. Hasta este punto, ¿estamos claros en estas clasificaciones? ¿Sí? Por supuesto, sí. Bien. Ambiguas, las emociones ambiguas, estas que son confusas para empezar, dependen del contexto y la interpretación de cada persona, pudiendo ser positivas o negativas o ambas, ¿no? Al mismo tiempo. Por ejemplo, la sorpresa para algunos puede ser algo bueno, pero para otros no. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? A ver, si tú a mí el día de mi cumpleaños me haces una fiesta sorpresa, para mí eso no va a ser bueno y se los anticipo, ¿eh? Porque yo no sé cómo actuar ni cómo responder, entonces me da mucho estrés, mucha ansiedad y entonces digo, ay, ¿qué tengo que hacer en esta circunstancia, no? O sea, ¿qué se supone que debo de hacer? Pero si tú a mí me lo dices, oye, que me gustaría invitarte al café por tu cumpleaños, encantado y lo voy a disfrutar. Otra persona dirá, ah, no, a mí sorpréndeme, a mí no me avises. Ok, entonces la sorpresa es ambigua porque tanto hay a quienes les ayuda, por así decirlo, ¿no? Les gusta, pero habrá quienes no nos guste o no nos haga sentir ese beneficio. Por lo tanto, no es universal, no es que a toda la gente la sorpresa le cause maravilla, ¿verdad? Entonces, es por eso específicamente. Y la nostalgia para algunos es bueno porque hasta suspiran y se inspiran y hacen hasta poemas y vaya, unas creaciones muy padres. Pero habrá para otros que realmente los lleve a la depresión. Entonces, ahí tenemos esta ambigüedad. De la ambigüedad o de las emociones ambiguas surge un concepto que no sé si han escuchado, pero en psicología se le llama lenguaje esquizofrenizante. ¿Habían escuchado hablar del lenguaje esquizofrenizante? Bueno, para los que no, el lenguaje esquizofrenizante es este lenguaje que dice, así como digo una cosa, digo otra, ¿no? O sea, es que sí, pero no. O sea, no digas mentiras, pero mientes si viene el cobrador, ¿verdad? Entonces, esta parte es de te quiero, pero hazte para allá, tiene que ver con esas emociones ambiguas, porque volvemos, por ejemplo, el afecto, una emoción positiva, pero al mismo tiempo negativa.
es confuso porque, oye, pero me dice que me ama, pero también me está diciendo que quiere su espacio y que no le escriba y que no la visite y que no vaya y es ambiguo por este aspecto, ¿no? Sí, sí comprendemos esto, ¿no? Se llama lenguaje esquizofrenizante. Te digo una cosa, pero reacciono y hago otra al mismo tiempo. Después tenemos las emociones estáticas, son las que tienen una duración más prolongada y tienden a mantenerse en el tiempo. O sea, la serenidad, por ejemplo, el ideal es que dure mucho tiempo. A veces algunos, si tenemos ansiedad, la perdemos pronto. La depresión, tristemente, es una emoción estática. Es por eso que es tan importante aprender a gestionar las emociones, principalmente la tristeza, que es de las más tóxicas que hay en nuestro organismo a través de la serotonina y de las que más tiempo duran. Sobre todo porque la tristeza es una emoción que se llama regulatoria, que quiere decir la tristeza es la encargada de bajar el nivel de enojo, de bajar el asco, de bajar la felicidad, de bajar todas las otras emociones. Esa que tanto desechamos y que tanto menospreciamos es la encargada de que volvamos a equilibrarnos, que volvamos a nuestro centro de control, que nos volvamos a sentir regulados. Por eso en Intensamente se acuerdan que cuando Alegría en la película no quería tristeza, pero era necesaria tristeza en todo para volver a hacer sentir esta anestesia emocional y el principio de la reparación emocional. Después tenemos las emociones sociales y estas pues surgen también de la interacción con los demás y afectan las relaciones interpersonales y tiene que ver con este principio de querer comunicar o de ponernos como un poquito en las circunstancias de la otra persona, como la empatía, aquí también la vergüenza y los celos, ¿no? Que es esta interpretación que de pronto hacemos. Son emociones de interacción, de contacto con otros. Y tenemos también las últimas tres de la clasificación, que son las instrumentales, las que tienen un propósito específico y generalmente las usamos para influir en los demás. En realidad es para manipular. Pero, pues ahí les va. La manipulación emocional, la tristeza fingida, que ahí, perdonen la dislexia que puse al revés, o el enojo. Entonces, esa parte a veces cuando depende de cómo ocupamos la emoción para manipular a la otra persona, se llaman emociones instrumentales, llevan un propósito. Los vendedores las ocupan mucho, ¿eh? Fingir una emoción, una empatía falsa, ¿verdad? Para que la persona diga, ay, ¿de verdad usted también perdió un familiar? Sí, no, yo también. Decía una señora, ay, yo mato hasta a mi perro a veces con tal de vender. Digo, oiga, pues qué talento, porque yo por aquí digo la mentira, se me nota inmediatamente. Pero hay personas que no, tienen esta capacidad de ocupar estas emociones instrumentales. Hay gente que hasta llora, vaya. Les digo, oye, te crees hasta tus propias mentiras. ¿Cómo le haces? Yo no puedo. Pero se llaman instrumentales. Las emociones funcionales, pues son aquellas que nos sirven para la resolución de problemas y que son más constructivas, o sea, el enojo como motivación para defender derechos, por ejemplo, ¿no? Ocuparlo, emplearlo por el bien de alguien. Veo que alguien lo están amenazando, amedrentando, lastimando en la calle y el hecho de defender a esa persona es una emoción funcional. Y una emoción disfuncional, pues sería la ira descontrolada, por ejemplo, que me va a llevar a golpear a otra persona en el tráfico o porque se metió en la fila o qué sé yo. ¿Estamos claros ya con la clasificación? ¿Las 10 clasificaciones? Me viene también otro tema, ya que además que estoy viendo la presentación, y es que también depende de la intensidad, ¿no? Según Ujú, lo que manejamos por estos lares está que el enojo es esa molestia, ese malestar, esa cosita que no nos deja, ¿no? ujú. Sobre todo cuando es negativo. Pero también, es decir, y en la medida en que no lo trabajamos empieza a crecer, ¿no? Entonces yo tengo como una escalerita que quiero que me digas tu opinión, donde empezamos con el enojo, nos pasamos al coraje, nos pasamos a la rabia y nos pasamos a la ira. Cuando ya en un momento, en el tema de dejarnos abordar por la ira, pues literalmente ya estamos exageradamente fuera de control.
al punto de que se habla pues de que matan a una persona y dice fue un momento de ira e intenso dolor. Pero Ujú. esa escalera tiene que ver más con esa intensidad y la falta de gestión. ¿Qué opinas al Claro. respecto? Sí, es completamente cierto. Es, por ejemplo, el enojo te lleva a una segunda que es la frustración. De la frustración surge un sentimiento que es el resentimiento. Del resentimiento viene la ira, ¿no? Porque ya es una emoción todavía más acumulada, más compuesta. De ahí puede ser ya la parte del odio, o como decías tú, la última emoción le llamaste diferente. No, Este, ira e intenso dolor, pero entonces antes de la ira ira. estaría la rabia. Sí, sí, Sí. sí, sí. Ve, me gustó. Vamos a hacerle un ordencito acá entonces. Estamos hablando del enojo, Ujú, que el enojo nos lleva a la frustración, al resentimiento. ujú. Ahí decimos, podemos decir ahí, a la rabia, la ira y al odio, o al odio, la rabia y la ira. A la rabia, ¿Sí? a la ira Ah, y ok. al odio. Ah, perfecto. En- Sí, ok, hagamos esa escalera. Pongámonos gráficos nosotros mismos y aprendamos a gestionar. Aquí aplica lo que decimos las abuelitas. Respire, pare, pare, respire. Porque en ese ejercicio de respiración no nos dejamos llenar de cortisol y claro. tenemos 8 segundos para ello. Como Ujú. decía hace un ratito Edwin, la emoción dura muy poco tiempo, pero nos queda el estado de ánimo con ese resentimiento y con esa, en Colombia decimos, tengo una piedra, decimos así. Y Ujú. hay algo también que es muy valioso en cuanto a que vamos a lo de reconocer, ¿no? Si yo me siento en modo envidia, que asumo que es social en la clasificación que nos muestras, pues tengo que Sí, ver qué me está faltando para que yo sienta envidia del otro. Y me imagino aquí que lo vas a tocar en las heridas emocionales. Continúa, por favor. sí. Bueno, Manolo no aquí, vino, ¿no? Está muy calladito Manolo. Manolo, dinos algo, manifiéstate. Bien, pues estoy escuchando a Edwin. Ustedes saben que en cuanto me den el espacio, pues les cuento cómo yo veo esta situación. Digo, al final Claro. no, al final de cuentas no es, pues yo tengo unos hacks como para romper con el enojo, yo manejo como ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Recuerden que yo no soy tan técnico. Aquí estoy, yo aquí estoy. Ok. Bueno, ahorita entonces las cierras con los hacks. Sí, de Continúa, hecho, Edwin. Sí. de hecho nos estaba poniendo, creo, Mauricio, que Manolo tiene un video de esto de las emociones y que sí Ujú. son segundos, ¿no? Sí, yo ahí ya lo he visto en TikTok también, pero ahorita vemos ese punto. Decíamos de las consecuencias. El enojo tiene consecuencias, obviamente, en sus niveles como muy elevados, que es las consecuencias cognitivas y las consecuencias conductuales. Dentro de las cognitivas, ya lo decía yo, ¿no? Con las distorsiones, esta modificación de la realidad, incremento de la rumiación y obsesión, o sea, estos pensamientos constantes y repetitivos que andamos masticando, así como el camello o el caballo, ¿verdad? La misma situación una y otra vez, como si la fuéramos a resolver. Y pues disminuye la capacidad para tomar decisiones pensadas y no impulsivas, y la dificultad pues para empatizar con los demás. Si estamos muy enojados, nos volvemos seres o entes egocéntricos, por lo tanto nos importa más lo que yo siento y no tanto lo que necesita el otro. Veía un video, no sé si ustedes lo han visto porque me apareció en Facebook, de una persona que un señor de la tercera edad accidentalmente atropelló a su perro, un perrito poodle. Y resulta que el dueño del perro, un hombre como de unos treinta y tantos años, se le fue a los golpes al señor. Aquí hay dos situaciones. Una, el que descuidó al perro sin correa fue el dueño. Dos, el señor de la tercera edad, por el rango de visión, no vio al perro y lo atropelló. Pero la reacción de este tipo, cuando le decían, oye, pero es que no entiendes que fue un accidente, que el señor es una persona mayor, a mí no me importa, eso no me va a solucionar el dolor de mi mamá por la muerte de mi perro y mi dolor, y gritaba y empujaba a todos, y estaba la policía ahí, insultaba a la policía.
y ahí te das cuenta que esa persona estaba en modo bestia, o sea, en modo instinto. Realmente no estaba razonando, o sea, no le De importaba. hecho, Ajá, perdón que te interrumpa. De hecho, el enojo dura 90 segundos. Esa es la realidad. Nada más son ujú, 90 segundos, Ah, de los cuales se manejan las mismas sustancias, nada más que en diferente nivel. La misma sustancia del amor, la misma sustancia de la tristeza, es la misma adrenalina, sí, noradrenalina, sí, sí, cortisol, son las mismas sustancias, nada más que con mayor dosis. Y dentro de este espacio, hablando del enojo, esa parte que le ocurre al mundo completo, que nos ocurre al mundo completo, nada más son tocar botones. Nos toca un botón de una herida de la injusticia, de una herida que tengamos, y en ese momento mi enojo que llevo 25 años aguantándolo, como es lo que dices tú, Edwin, que sí, regularmente a ti te gusta como tragarte el enojo, que llevo 25 años aguantando el enojo por esa injusticia que ocurrió por la muerte de mi perro, no lo sé. En cuanto me detona ese proceso, pues no nada más me voy con mi enojo normal, el de los 90 segundos, sino claro. ya saco el enojo, el sentimiento, el resentimiento, y entonces lo que busco, decimos aquí en México, no busco quién me la hizo, ¿no? Sino quién me la Que la pague. pague, Y claro. ese enojo dentro del tráfico es el mismo. Estoy encabronado en el tráfico, de hecho, por una situación que ha ocurrido durante toda mi vida, ¿no? De hecho, es un estímulo-respuesta. A mí me encanta hablar del Claro. estímulo-respuesta, inclusive de mi mamá o de mi papá que me llevaron en el carro, y era verlo siempre que gritaba, óyeme cabrón, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad era que ese mismo sentimiento que empezó a dejar mi papá, mi mamá en mí, cuando yo empiezo a manejarlo a través de mi frustración, pues obviamente lo reboto, pero no es de hoy, o sea, lleva 10 años, 12 años, 13 años, el mismo enojo. Y entonces, Así es. ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en un rato les digo. Síguele, Edwin, gracias. No, nada más nos da la introducción, pero no nos termina, nos deja a medio. Ahorita nos va a decir, vale, pues ya las consecuencias conductuales, pues ya es fácil, lo comentaba Manolo ahorita, ¿no? Pues ya tiene que ver con estas explosiones de ira, lo que ya tenemos acumulado, la agresividad física o verbal, pero también a veces conductas evitativas o pasivo-agresivas. No lo digo directamente, pero te lo doy como a entender. Es como, no te digo qué feo se te ve ese vestido o qué fea se te ve esa camisa, pero te digo, ay, se te ve como curiosita tu camisa, ¿no? Ay, tienes gustos como muy específicos, ¿no? Y eso realmente te lo quiero decir, pero no te lo digo directamente, pero es un discurso pasivo-agresivo. Entonces también hay otras formas conductuales de manifestarlo. Por otro lado, ya de forma muy rapidita, los aspectos positivos y funcionales del enojo es que también busca protegernos a nivel personal, nos motiva para el cambio, les decía yo a través de este empuje, nos lleva a la expresión de límites, nos ayuda a establecer y defender pues nuestros derechos específicamente hablando. Nos da un refuerzo también para nuestra autoestima. Para que la autoestima suba, es necesario también de estas sustancias relacionadas en los niveles que implican un enojo saludable. Dice Mauricio, yo aquí cuando llevo a la nena a la escuela en un horario van como locos en las motos, pero ya respiro. Dinos la verdad, Mauricio, ¿a cuántos has tumbado de la moto? Es broma, es broma. Pero si tú quieres, no es broma. A ver, heridas emocionales que ya lo tocó ahí Manolo. Y es bien interesante esta parte porque las heridas emocionales tienen un tipo de respuesta ante el enojo. Por ejemplo, la herida de injusticia provoca la fuerte reacción ante cualquier situación que se perciba como desigual o deshonesta, en donde creemos que no están siendo justos con lo que se está actuando, diciendo o procediendo. Ahí el enojo se detona, pero automáticamente, ¿no? Es que están abusando, me están queriendo ver la cara de ya saben qué, y entonces ahí es donde detonamos ese enojo. Las personas que traemos la herida de rechazo, pues se activa como mecanismo de defensa cuando sentimos miedo al abandono.
Ahí es como una forma de, pues no me importa si te largas, ¿no? De todas maneras no te necesito, ¿no? Sí, sí me importa y sí me da miedo que me abandones, pero es más fácil reaccionar y decir de esta forma como para no sentirme o verme más vulnerable ante esa situación. La herida de traición, por ejemplo, aquí se despierta el enojo cuando se percibe la deslealtad o la falta de compromiso. No voy a evidenciar, pero el otro día Janet decía que no le gusta la gente floja. Entonces, ahí yo decía, bueno, creo que por allí es la herida de traición y tiene que ver con esta percepción pues precisamente de la falta de compromiso de algunos entes por allí, ¿verdad? Que andan por la vida. La herida de humillación, por otro lado, genera reacciones de enojo como forma de protegerse de la vergüenza y el menosprecio. Esa me pasa a mí. Yo esa de la humillación, oh my God, cada vez que yo hago algo y que alguien se ríe o que siento la crítica, aunque la entiendo, mi cuerpo empieza a reaccionar y tiene que ver con esta herida de humillación que viene de mi lado familiar, ¿no? Que es algo que debo de seguir trabajando, de hecho. Los eneatipos más iracundos, ¿se acuerdan que vimos el eneagrama en algún momento? Bueno. Ahí les van los tres eneatipos más enojones que existen. El eneatipo uno, que es el perfeccionista, siempre manifiesta su enojo como frustración ante la imperfección y la injusticia. Esa gente que no mejora, esa gente que es injusta, esa gente que no sabe agradecer a pesar de que la estoy apoyando, ¿cómo me enoja? Dice el eneatipo uno, ¿no? El eneatipo 8, que es el desafiador, expresa su enojo también, pero de una manera más directa y puede ser agresivo cuando se siente vulnerado, ya sea en su papel de jefe, en su papel de hermano, de papá, de amigo, pero te va a decir las cosas así, dice. Prefiero decirlo de frente a andarlo diciendo a las espaldas. Dice Manolo, yo, ¿no? Pues sí, tenemos que aprendernos a reconocer allí. Y el eneatipo 6 que curiosamente es el que más se aplaude y se favorece en el eneagrama, que creemos que es el más bonito de todos, también experimenta enojo ligado a la ansiedad excesiva y la desconfianza que tienen los demás, porque aunque es fiel, él no está muy convencido que los demás le puedan ser fieles, leales ante su ayuda, ante su apoyo. Entonces esa parte también hace que entre en ese estado de enojo, de molestia y de incomodidad. Esos son los eneatipos. Y no podemos dejar fuera el temperamento del enojo, ¿verdad? ¿Cuál es el temperamento del enojo? Pues el colérico, el de las personas que suelen ser enérgicas, impulsivas y de carácter fuerte. Ese colérico de los cuatro temperamentos, pues es el que si no lo aprendemos a gestionar, es bastante volátil en ese sentido. Rapidito, aquí no voy a explicarlos a detalle, nada más es como un dato curioso. Cuando el enojo no lo gestionamos adecuadamente, no somos responsables con él, dejamos que nos invada y no seguimos los tips que nos va a dar Manolo, podemos llegar incluso a trastornos psicológicos, como el explosivo intermitente de estas personas que tienen una agresividad desproporcionada, la personalidad antisocial, aquellos impulsivos y agresivos persistentes que no saben interactuar con la gente, la personalidad borderline o los también TLPs, ¿no? Que le llaman, no saben regular el enojo y las emociones en general, tienen estas explosiones. Los que tenemos ansiedad generalizada o la padecemos más bien, que somos un tanto irritables y ese es un síntoma pues bastante frecuente. Y los que tienen depresión, que son personas con episodios de irritabilidad y enojo contenido que terminan detonando o explotando en llanto. Esos son algunos de las consecuencias psicológicas que podemos llegar a tener. Y aquí, en esta parte de las estrategias para gestionar el enojo, solo las voy a mencionar porque me gustaría que Manolo nos comparta sus tips, ¿sale? Aquí dentro de las estrategias que se nos sugiere en la inteligencia emocional, pues son, una, pensar antes de hablar, ¿verdad? Razonar la emoción, darle un significado para que no salga de forma impulsiva. Una vez que nos hayamos calmado, expresar nuestro malestar, hacer algo de ejercicio también para gastar el exceso de energía emocional,
tomarnos un recreo, un tiempo de esparcimiento, de desconexión. Dicen por el anuncio nuestros 5 minutos Milky Way, identificar posibles soluciones, no solamente pensar en el problema o en lo caótico de la situación, recurrir a las declaraciones en primera persona, o sea, decirte, ¿sabes qué, Janet? Me molesta que te hayas ido de la mesa sin ofrecerte ayudar con los platos, pero comunicarlo. No guardármelo y me enojo y después Janet se me acerca y no le hablo. Bueno, ¿y ahora este qué trae? No, pues quién sabe, no dice nada. Ese soy yo, el que no dice nada. Pero ya estoy aprendiendo de esto. Voy a empezar a hacer mis declaraciones en primera persona. El no guardar rencor principalmente porque, no por el otro, sino porque a nosotros es a quienes nos abruman los pensamientos, las obsesiones recurrentes y repetitivas. Recurrir al humor para la liberación de la tensión sin caer en el sarcasmo, ¿verdad? Practicar nuestras habilidades de relajación, que puede ser con mindfulness o las posturas de yoga, escribir en un diario emocional. Y finalmente, enterarnos de cuándo buscar ayuda. Si ya el enojo nos está sobrepasando, pues ahí tenemos a un Manolo que nos puede echar la mano, a Janet, un servidor, Mauricio también ya hace sus videos que me parecen maravillosos y que dan estos tips también de cómo ir gestionando estas emociones y es algo muy, muy importante. Entonces, Manolo, con esto termina la parte dura y teórica, pero viene la parte práctica que me gustaría que nos compartas. Abriendo micrófono, Manolo. Ya Ya lo pude se nos abrir. puso Bien, nervioso. pues voy a hacerle así como una embarrada. Excelente, me encantó lo que acabas de hacer, Edwin. Es como siempre un placer escucharte y escuchar toda esta parte técnica y hermosa, porque pues la información es increíble, pero vámonos como a la cuestión física. ¿Les late? Porque la cuestión física es obviamente lo primero que vamos a sentir. Lo primero que siento son sensaciones. Antes de emociones tengo sensaciones, ¿no? Es algo importantísimo empezar a capturar las sensaciones. Desde mi propia percepción, yo sé que las sensaciones podrían manifestarse como nuestro sistema inconsciente. Esas sensaciones que sentimos corporales, les vamos a dar un significado y ese significado lo vamos a manejar a través de una emoción. Tuve una sensación, dije, ah, chinga, esto me desagradó. Primera emoción, ¿no? Desagradó. Me desagradó. Luego, aparte de desagradarme, lo pude haber llevado al asco, porque me dio asco, me desagradó, o lo llevé al encabronamiento. O en el desagrado lo llevé a la tristeza, o en el desagrado lo llevé a la furia, ¿no? Que era hacia donde íbamos, al enojo, al coraje. Y en ese momento, cuando me desagradó, le voy a dar una interpretación, ¿verdad? Porque ya me desagradó y ahí es de lo que hablabas hace rato. Me voy a ir a mi pasado, lo voy a traer a mi presente y le voy a dar una interpretación. Esa interpretación va a ser, a mí me encabrona que todo el tiempo me griten, pero es porque ya me fui a mi pasado y entonces lo busqué en todos mis archivos, o sea, se me hizo presente el grito de mi mamá, el grito de mi papá, el grito de mi jefe, el grito de mi abuelita, el grito del coach, el grito del de tránsito. Y entonces cuando yo siento el efecto es, a mí me encabrona que me griten. Ojo, ahí está el primer hack. A ti te encabrona que te griten. ¿El otro te gritó al drede? ¿Lo hizo porque te quería chingar, porque te quería molestar, porque te quería joder? ¡Pum! No, no lo hizo porque me quería joder. Es la forma de su expresión. Y entonces respiro. Ahora, quiero que reconozcamos una cosa. Cuando sentimos enojo, ¿se han dado cuenta que es como una energía? Es una energía. ¡Pum! Siento energía. Y entonces al sentir la energía, cualquier energía que quiero sacar de mí requiere un movimiento. Si yo no hago un movimiento y me quedo como de repente nos quedamos en el sillón sentados, bien encabronados, bien haciendo esas cosas,
pues nos va a llevar la fregada con el enojo. Entonces me paro. Yo, por ejemplo, doy un curso para empresarios o en el ejército. Vengo ahorita del ejército. En realidad es de donde vengo ahorita. Entonces es gente que vive a través del enojo, ¿no? No creo que vivan todo el tiempo contentos. Siempre están encabronados porque todo el tiempo los traen haciendo cosas. ¿Qué es lo que le hacen a los del ejército? Ya se enojó, 10 lagartijas. Ya se enojó, 7 abdominales. Ya se enojó, vete a correr. Ya se encabronó, que se agarre a golpes. Ya se enojó nuevamente, que se ponga a trabajar. Ya se enojó nuevamente, que haga esto. Entonces, totalmente necesitamos estar en un proceso de movimiento. El enojo sentado no sirve. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Que son los primeros pasos. Si voy a dar una conferencia o voy a estar en algún lugar y me enojo, regularmente yo cargo con una almohada. Me meto al baño a gritar. ¡Oh! Grito. De verdad, o sea, parece algo muy loco, pero yo grito. Dos, tenemos 8 amígdalas en el cuerpo y la amígdala del enojo se encuentra en el sistema que está en la parte de atrás, en el ano, en el orto. A ver, enójate y siente cómo aprietas el orto, cómo aprietas el ano. Siéntelo, eso es real. Bueno, te va a oír muy raro, muy chistoso. De verdad, muchas veces me meto al baño y lo toco. Lo toco, nada más lo toco. Tampoco no vayas a querer meter el dedo hasta adentro. Tócalo por 10 segundos mientras respiras. Eso hace que se ablande, ¿ok? Es la parte del control, porque ¿dónde es donde se maneja el control? A ver, yo quiero tener la razón, fíjate cómo se empieza a apretar tu ano. Piénsalo, yo quiero tener la razón. Ve, no me importa, yo ya dije que esto es lo que se tiene que hacer y se tiene que hacer. ¿Vas sintiendo cómo se va apretando el esfínter anal? Tenemos 2 esfínteres, un esfínter adentro y un esfínter afuera. ¿Sí sabían ese dato o no sabían ese dato? Son 12, el esfínter automático, que es el de adentro, y el esfínter de afuera, que es el que apretamos. Entonces, con tocar el esfínter de afuera, se afloja y empieza a bajar el coraje. 3, cuando estoy bien encabronado y vengo en el tráfico, lo que yo hago es subir los vidrios y empiezo a gritarles de chingaderas a la gente. Claro que lo hago. Es que el enojo no se tiene que frenar. Esto es acelerar el enojo hasta que se salga del cuerpo, ¿me entienden? Porque tenemos una idea equivocada de gestionar las emociones. Creemos que las emociones se gestionan a través de controlarlas, ¿no? Y digo, no quiero hacer como contradecir la diapositiva, claro que las vamos a controlar, pero al final de cuentas esto es como una moto de carreras. Acelérala, guan, 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 cuando de repente ya sientes, oh. El grave problema es que cuando tienes ese enojo, el enojo lo que te hace es querer pelear, ¿no? Para que la pelea me haga sentir como más satisfactorio. Pues yo lo hago, yo peleo como loco. Al final de cuentas, ¿a poco creen que con los vidrios arriba la gente me escucha? No, solo evito el conflicto, pero sí voy chingando a la gente, sí le digo, estúpido, pareces idiota, ya te atravesaste, imbécil. Claro que lo hago, ¿sí me entiendes? Por eso te dije desde un inicio, antes de empezar a hablar, pues grito en una almohada, me meto, me toco. Ahora viene la segunda parte. Esto es cuando el enojo se convierte como en involuntario. Te tocó, te chingó, te molestó, es el momento preciso. Otro de los enojos, cuando yo estoy, por ejemplo, enojado con alguien de mi importancia, si yo me quedo, empiezo a chingar. Eso es real, ¿eh? Si yo me quedo, empiezo a chingar. Pero tú dijiste, y yo dije, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, ojo, siguiente hack. Me paro y me salgo, cabrón. ¿Qué te quedas? O sea, ¿qué te quedas a chingar? Por eso te decía, es en movimiento. Todo lleva un movimiento. Ejemplo, ahora sí ya nos vamos al tema de lo que hablaba Edwin, resentimientos. Resentir.
Después de ese enojo básico que te da en cualquier momento, automático, o el que te paras, por ejemplo, digo, voy a hablar de algo muy, muy privado, como ustedes saben. Regularmente antes de entrar en los niveles alterados de conciencia, nosotros tenemos que ajustar nuestras químicas sanguíneas, nuestras químicas neurológicas. ¿Sí me explico? Si el mismo sistema del enojo con la misma potencia de adrenalina, noradrenalina, nada más que hay una diferencia en esto que les voy a decir. Si ese mismo sistema se me prende cuando me encabrono o cuando me despierto yo siendo neurótico todos los días encabronados, y por el otro lado, ese mismo sistema se prende después de tener sexo o la masturbación, aumentando un neurotransmisor que se llama GABA, ¿sale? Si se aumenta el GABA, que es algo increíble, ¿por qué no desde que me despierto o hago el amor o me masturbo? Para no estarlo activando desde que me despierto y chingar. ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que pasa? Que estoy tan metido en la idea de que la masturbación o ese tipo de cosas es como súper mala, pero eso me va a activar el mismo nivel de neurotransmisores, pero vamos a aumentar el GABA. ¿Y el GABA qué hace en nuestro cuerpo? Bueno, el GABA lo que hace en nuestro cuerpo es automáticamente nuestro cerebro nos quita el radio prendido, los ruidos del motor, esas conversaciones constantes de no sé si ahorita le digo porque la otra vez, ay no manches, y si me como una carne asada, ¿sí se acuerdan de ese ruido que se escucha todos los días en la cabeza? Y si bajo y el carro está descompuesto, tal vez me lo van a robar, o que yo necesito GABA, para poder frenar esa madre necesito GABA. Y entonces si yo necesito GABA, ¿qué ocupo para no entrar en esos estados de encabronamiento? Pues trabaja con tu sexo, rey. Échale ganas a ese sexo, ¿no? Échale ganas a tener ese proceso. Segundo proceso, algo que aumenta también el GABA es la situación de la meditación. En mi caso, yo manejo Breathe, que es un proceso de meditación contable, y hoy les explico súper rápido qué es el Breathe. El Breathe se maneja con contar en tu cerebro, porque ¿cuántos de nosotros no podemos sacar ideas de la cabeza? Entonces, ocupas tu cerebro a que esté cuente y cuente y cuente y cuente como baboso, y muchas veces la gente no lo ha entendido, pero hoy se los voy a explicar a los que están aquí. Cuando tú ya te perdiste en el conteo y empezaste como a soñar, ya no cuente. Casi siempre cuando ya se empiezan a perder en el conteo y empiezan a irse como a otro lado es porque ya entraron, ya están en otro nivel. Pero ¿qué pasa? Ay, no, 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 no. Ya estoy pensando no sé qué y vuelves a contar y vuelves a contar y vuelves a contar. Eso aumenta al 70% el GABA, ¿ok? Vamos por el GABA. Otra de las cosas, cuando ya estamos a niveles de resentimiento con mi mamá, con mi papá, con mi abuelito, con mi primo, tengo que hacer una escritura diaria. Pero una escritura rajamadre, o sea, una escritura real, no una escritura de, querido diario, en la mañana me desperté y me comí una torta de jamón. No, yo muchas veces he hasta roto la hoja poniendo cosas que realmente me encabronaron, ¿no? No, esa pinche vieja en la mañana, resulta que al final de cuentas el dinero era de ella y yo no lo quiero aceptar, cabrón. Pinche vieja maldita, la odio, la detesto. Y entonces, ok, acabo de hacer mi escritura, bajas el nivel de esa escritura y ¿qué crees? Ahí viene la tarea real. Cuando acabes de hacer la escritura, lee lo que escribiste. Ahí vas a decir, no, tampoco odio tanto a mi mamá, tampoco es tan gacha mi abuelita, tampoco es tan así el jefe. Y quemo mi escritura. Échala a la taza del baño mientras la estás quemando. Y este es un diario vivir. 4, no sé en qué número vayamos. Cuando esté enojado, después de ya haber pensado, después de ya haber hecho movimiento, aquí es donde viene el enojo. Continúa, sí, me frustra. ¿Y qué es lo que hace que me frustre?
Si alguien tiene idea, ¿sí sabes qué es lo que te frustra en el enojo? ¿Alguien que me diga? ¿El control? El control, sí, el control de no tenerlo, ¿no? Esa es la neta, porque al final de cuentas lo que me encabrona en el enojo, gracias Mauricio, lo que me encabrona es no poderlo expresar, porque me dijeron que no lo podía expresar, porque me dijeron que me tenía que quedar callado, porque un niño bien, un niño bonito, no le grita a su abuelito. Un niño bien no anda haciendo sus tonterías, ¿no? Y entonces me quedo bien encabronado. Y entonces ya me voy y digo, uy, pero si hubiera tenido la oportunidad de decirle, ok, ya te fuiste, ya te tocaste el fundillo, ya gritaste, ya hiciste una respiración, regresa, carajo, pero regresa bien y dile, a ver, Janet, a mí se me hace que desde hace 3, 4 días traes una jetota conmigo. Discúlpame que te lo diga, pero te veo que traes una jetota y pues solamente quería expresártelo porque a partir de este momento, y este es el verdadero hack, porque a partir de este momento quiero construir algo contigo, pero no en un terreno sucio, ¿sí? Entonces, suelto todo mi encabronamiento y mi compromiso contigo es porque ahí está el verdadero hack, mi compromiso contigo, Janet, porque tú me vas a dar también un feedback, un retro. Mi compromiso contigo es, pues no volverme a conectar tarde, ¿no? Y entonces empiezo a cumplir mis compromisos. Y esas son partes importantes. Otra, tenía algunas clientas que cada que llegaba el marido, peleaban, peleaban. Y entonces yo le dije a mi clienta que se compraran unos chocolates y que cada que llegara su marido, mientras el marido se sentaba a cenar, ella comiera chocolate. Pasó un mes, pasaron 2 meses, y entonces dijo, no hemos peleado, Manolo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo le dije, nada más te callaste la boca, mi reina. Cuando tu marido empezó a hablar, te callaste la boca, te pusiste a comer tus chocolates y te callaste la boca. Nos vemos, Mauricio, cuídate. Entonces, muchas veces también tenemos que empezar a entender que hay que dejar hablar a la gente, que nos tenemos que callar la trompeta, que debemos de permitir que la gente se exprese. Y si no podemos callarnos la boca, porque no sé si les haya pasado, digo, alza la mano, porque a mí me pasa constante. Pues agárrate un vasito con agua, Rey, velo tomando mientras está hablando la persona de tu vida e inmediatamente, en cuanto dejes que el otro ser humano se vacíe, comprendes a veces de dónde viene el enojo. ¿Sí? Entonces, aquí es bien importante que, digo, todos los que estamos aquí, gente hermosa, gente divina, todos somos terapeutas. Entonces aquí dejémonos de hacer pendejos y hay que estudiar cuánto GABA necesita mi cuerpo, cuánto se suben los neurotransmisores y darle realmente un sentido a esta situación. Hay alimentos que suben el GABA, ¿sí? El kefir, el búlgaro, no sé cómo le digan en tu país, Yogur búlgaro. el yogur búlgaro, tómatelo en la mañana, eso aumenta el GABA, ¿sí? O sea, al final de cuentas, el aguacate. Empecemos a entender que nosotros como terapeutas ya tenemos que empezar a vibrar de otra manera. Sí, sí estoy encabronado, pero con mi papá que me abandonó. Y entonces al ver que los perritos los abandonó la perra, ya me siento con el derecho de yo recogerlos. ¿Y a ti qué chingados te importa, metiche? La perra ni lo abandonó, se fue a buscarle comida, pinche metiche, pero ya te sientes con derecho de, ay, maldita perra, abandonó a los perros. Por eso es bien importante la escritura diaria. Escribe, terapeuta, escribe. No te hagas güey. Ya te acabaste de consultar, ya fuiste a ver a tus consultantes, descálzate, ponte en un árbol, ponte descalzo, deja que la tierra te baje todo el nivel. Y si no puedes salir de tu desmadre, escribe. De verdad que yo, Edwin, Janet y todos los que están aquí, de verdad que yo he visto terapeutas. Hay una terapeuta que regularmente, que qué bueno que es tan mal terapeuta, porque estoy tan alegre que es bien mal terapeuta,
porque todos sus usuarios llegan a mi consultorio. Entonces, como tiene un pedo con los divorcios y todos los hombres las engañaron y la chingada, esta terapeuta, cada que llega una señora con afán de arreglar su matrimonio, las quiere divorciar. Le digo, oye, amiga, ya deja de hacerte pendeja, o sea, de verdad, o sea, ya, ya ponte a trabajar tu tema del divorcio. O sea, de verdad, terapeutas, hablando del enojo, todos nos encabronamos. No se trata que lo controles, terapeuta, hermano, lo que seas en este espacio, no lo controles. Déjalo salir. Tú eres la calma para el usuario y como lo hemos platicado Edwin, Janet y yo, si el usuario es tu coco, mándalo a chingar a su madre, no lo atienda, porque le vas a dar cosas que no, ¿sí me entiendes? No estamos capacitados para atender al 100% de la población. Yo había un usuario aquí en nuestro grupo de mentores que yo creo que nadie lo quería atender más que Janet la quería atender a una personita y llegó un momento donde me la mandaron a mí, pues se tuvo que ir a chingar a su madre, ni modo, pues es real. Porque al final de cuentas, ok, no podemos con todo. Y ese es el punto. Hablando del enojo, son hacks directos. La teoría es increíble. Edwin siempre nos maneja la teoría. Además, Edwin tiene una calma hermosa, divina. Si te das cuenta, una de mis mayores herramientas de la sombra es el ser iracundo. ¿Ya te diste cuenta? Yo todo el tiempo hablo iracundo y chingue su madre y no sé qué y no sé cuánto. ¿Cuántos de los que están aquí realmente no han podido sacar su lado iracundo? La neta, pues, pues, pues A mí vamos me, a Cham. sí, a Ajá. mí me pasa, es que los hacks que dices están súper nice. Aquí estoy tomando nota muy juiciosamente. Y quiero, a ver, primero quiero comentar algo justo respecto al enojo, que es lo que me trae además con ese atravesado del momento, ¿no? A propósito. Imagínense que compartí en un grupo el, uno de los, ya habíamos grabado los dos este tema, Manolo, de pronto ni te acuerdas. Y Sí, resulta sí. que hay veces que las personas viven en medio de su enojo, de su no poder controlar y demás, se enojan, por ejemplo, por el estilo de Manolo, ¿sí? Entonces me da mucha risa porque digo yo, pues sí, claro, digamos que el académico aquí es Edwin y yo soy el punto medio, ¿no? Tampoco voy a decir que la dulcecita porque también me encabrono, como dices, Manolo. Entonces quería comentar eso porque me da mucha risa y porque además le voy a compartir la grabación, porque debe hacerse un análisis formal al respecto de cómo nos estamos realmente sintiendo y qué tanto es lo que puedo trabajar y gestionar. Yo, desde mi experiencia, yo mantenía enojada. Por eso mi apodo en mi industria es la porcelana. Pero no era porfina ni delicada, sino decían, es que la toca y explota. Eso era. Entonces, en la medida que fui como dándome cuenta de mis conductas y empecé a soltar muchísimo de esto, ojo a mis hacks, ¿qué es mejor? ¿Tener la razón o tener paz en el corazón? Paz en el corazón. Entonces, ese es mi hack, uno de los tantos. Entonces, por ejemplo, y me pasó allá en México con una persona que mm, digamos, sí le hice un reclamo porque me dice, que no saludas, que no sé qué. Le dije, es que no sé qué hacer contigo. Le dije, no sé si saludarte, no, me has maltratado, has hecho esto, la. Y empieza a sacar además que era como un tema en ese momento de, voy a mostrarle a todo el mundo que yo sí peleo con Janet Rubio, ¿sí? Algo así. Porque pues a mí sí me consienten, me apapachan, porque pues precisamente por la forma de ser. Entonces resulta que me acordé de mi hacks inmediatamente y le dije yo, oye, tienes razón, yo no lo había visto así, te pido mil disculpas por mi mala percepción, por mi mala interpretación. Y en mi cabeza mi otro hack en mexicano.
chingue su madre que ya ni me interesa hablar contigo. Sí, Claro, claro, ese es un punto increíble. ¿Y cuántas veces no lo he hecho? Yo claro. muchas veces digo, sí, tienes Camisa, razón. Me encanta lo que estás diciendo. Eres increíble. eh, Por dentro, chinga tu madre. ¿Qué me chinga tu madre. importa? Otro Exacto. ejercicio que a mí me funciona bien, bueno, la escritura, lo que dice Manolo, o sea, el tema de la escritura, yo hago dos ejercicios cuando de verdad me enojo, que hay una ventaja. Cuando aprendemos a que, o sea, como que me estoy llenando de cortisol, yo tengo ahí en mi condicionamiento, ¿no? Mi estado inmune es inmune. Entonces cambio saltando, dando la vuelta, pegando un grito. Una cosa que funciona muy bien cuando estamos en enojo es decir el número del teléfono al revés, porque eso total te saca del estado de esa conciencia enojona y te pasa a otro y terminas con la risa de que nunca vas a poder decir tu número de teléfono al revés de forma fluida. Eso también funciona. Y lo combino mucho con un ejercicio bien bonito que es el tapping, ¿sí? Con el, nomás cuando yo empiezo en ese que es la parte inicial, que es el punto de karate, y me estoy diciendo, a pesar de que Manolo me voló el mal genio, me amo y me quiero como soy. Y elijo vivir en paz conmigo misma, por ejemplo. Y elijo comprender que él es como es, o elijo lo que quiera elegir, ¿sí? Pero esto inmediatamente que hacemos este tapping, nos baja muchísimo esa frecuencia y nos deja realmente en una estabilidad importante. Otra de mis Claro. cosas que obviamente, pues ustedes saben, ¿no? Obvio sí, pues la aromaterapia. De hecho, incluso antes yo tengo un producto que le llamé Vincúlate, es mi primer producto y lo quiero mucho. Yo incluso desde que me levanto para mantenerme así de una vez, ¿sí? La verdad es que sí siento mejoría y otra cosa que me pasó estos días que de los errores se aprende, se me fue la mano en una cosita de la cara y huele mucho a rosas. Pero me doy cuenta que es fabuloso cómo la esencia, el aceite esencial de rosa te equilibra, pero es que es en segundos. A mí me sirve así, entonces también como buscar esas ayudas resulta importante. Y no olvidar lo que dijiste del chocolate. Iba a decir, te iba a interrumpir cuando dice, me comí un chocolate y me comí otro chocolate y yo iba a decirte y se subió de peso. Se puso No, gorda. me puso gorda. No, en realidad que sí funciona. El chocolate, justamente ahí sí sirve ese pecadillo dopaminoso que te saca de ese estado, obviamente que sí funciona. Y también es útil cuando hay ataque de pánico. Claro. Entonces, pues yo creo que hoy se llevan una cantidad de herramientas muy, muy importantes. No, y lo Mm, importante es eso, o sea, como conocer qué otros ejercicios nos van a subir el GABA, la noradrenalina, porque inclusive ir a comprar en tiendas, o sea, salir a darle una vuelta y buscar ropa y eso, te sube los mismos niveles, o sea, los mismos mililitros, o no sé cómo decirle, te sube los mismos niveles. Yo mm. regularmente digo, ahora que quieran hacer algún ejercicio para de verdad sacar el enojo y aprender a catarsear con enojo, pero ya sabes, puro terapeuta, o sea, porque sí viene fuerte, no va a ser algo relax, o sea, no los quiero engañar, que nos vamos a ir a escribir algo bonito, van a Cosas ser dos. bonitas. No, van a ser tres, cuatro preguntas donde vamos a destruir quién somos y nos vamos con todo. Te Y vaya a ahora ver. sí que ojalá sea un domingo en tu casa que no haya nadie para gritar y No, y sentirnos vean que limpios. sí, además que hay un detalle interesante. Yo creo que es en medio de todo como que aprendemos en ese equilibrio. No sé, a mí me pasa y tengo un problema con que hay ciertas cosas que solamente puedo hacer cuando estoy enojada. Entonces, por ejemplo, tengo aquí una reclamación desde hace 4 meses. Esos de Movistar, chinguen a su madre, me cobraron doble y me cobraron más. Y resulta que tengo que hacer un reclamo. Llevo 4 meses con los papeles aquí encima y no me sale. Entonces voy a ver si ahorita, no, es que ahorita voy a empezar un live. Porque a ver si de pronto ahorita con esto que tenemos puesto del momento me sale.
Pero eso también es un indicador porque también tenemos que aprender a medir nuestros avances. La gestión emocional, la inteligencia emocional tienen que ver con esto, ¿sí? Si yo reacciono porque sí, porque soy yo, porque es que yo me creí la del derecho, pues estoy mal, no estoy gestionada. Puedo saber que todo esto que me está pasando es injusto, lo que sea, pero si no nos gestionamos, es que el otro no tiene la culpa de mis reacciones, para nada. Entonces, sí se trata de que la gestión emocional aquí entra la inteligencia emocional, entra todo esto y se vale ir midiendo. Cuando tú hablas de escribir el diario, que yo sí escribo, querido diario, te quiero contar que quise ahorcar. Yo hablo de ahorcar, digo, ¿será que dan mucho de cárcel si ahorco? O si no, de picarlo con un corta uñas. Pero ojo, ese tema de escribir y demás nos ayuda mucho a medir, porque cuando tú agarras la libretita y dices, ve, hace tanto que ya no me enojo, o hace tanto que esta persona ya no me Exacto. incomoda, pues se nota que estamos haciendo un trabajo responsable con nosotros mismos, porque ahí viene esa parte, no solamente es que aquí vengamos a hablar, sino que aplicas de lo que estamos hablando, ¿sí? Que aplicas de estas sesiones donde pues lo que hacemos es desde nuestra experiencia y desde el estilo que cada uno de nosotros tiene, estamos poniendo semillitas en el corazón de cada uno para que se den cuenta que es que uno vivir bien sí puede. El asunto es tomar esa decisión, reconocer y aplicar a fin de que realmente valga la pena que ustedes estén aquí sentados, porque eso sí les cuento una cosa. Si nos quedamos los tres solitos, nos la gozamos muy bien. Entonces, para nosotros no es el problema. ¿Ok? ¿Las cierras? Dale, Edwin. Bueno, pues debemos de entender entonces que no solamente es un tema de enojo, ¿verdad? Hablamos de las emociones en general. Sin embargo, el día de hoy, pues, desde lo que nos comparte Manolo, lo que les pude compartir en la parte también teórica de todo esto y lo que nos comenta Janet, es reconocer hacer como esta parte de este escaneo, ¿no? Externo, interno de nosotros mismos, para saber cómo andamos, para ser honestos, congruentes con nuestra parte, pues, iracunda, como nos dice Manolo, que tiene mucho que ver con la sombra que él nos explica también muy, muy acertadamente. Y sobre todo que como terapeutas hagamos conciencia que también se vale, diría en palabras básicas y sencillas, encabronarnos. También se vale sentir, también se vale reconocer cuando algo no nos agrada y pues no en este afán de ser los terapeutas perfectos, pues nos vamos a estar tragando. Yo me quedo con eso, sobre todo yo que tiendo a guardarme cosas, a expresar el enojo, decía Manolo que el enojo hay que acelerarlo para que salga, ¿sí? No, no implica a lo mejor perder el control al 100%, pero sí hay que ayudar a que salga de nuestro sistema y esa parte a mí me está faltando. Es para lo que voy a emplear el tema que hoy tuvimos a bien dialogar entre todos y creo que todos debemos de empezar a hacer conciencia de esta parte, ¿no? Y que lo que se hable en las sesiones que tengamos, pues lo apliquemos en la vida, como dice Janet, y que no solamente sea información que entre por un oído y que salga por el otro, ¿verdad? Sino que sea Información que productivo. cura. Así como decía como decía Lolita Yala era, ¿no? Información que Que cura. cura. Faltó la rosa, caray. Pues sí, gente hermosa. Gracias, Edwin. Gracias, Janet. Yo la verdad es que sí tengo cómo gestionar. De hecho, el yo gritar en la ventana y irles diciendo de madres a los del carro, eso es una gestión del enojo. Porque si yo abro las ventanas, me van a madrear. Y no quiero eso, ¿verdad? Entonces, yo por eso les voy gritando y diciendo de cosas, porque eso se gestiona. O me meto a gritar en una almohada porque muchos somos expansivos y nos encantan los golpes. Entonces, sí, 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 hay gestión. Solamente es esa parte. Y como dice Janet, a ella le encanta el hack ese también, a mí me ha encantado el de darle la razón a la gente, pero vamos a la neta.
Muchas veces con la pareja, con el novio, con los amigos, te quedas a chingar. O sea, sí me ha pasado. No, porque tú dijiste que no sé qué, que no sé cuánto, que párate y lárgate, porque si no, no va a parar eso, ¿no? Es parte de esa gestión. Qué padre tocar el miedo, lo tocamos de una manera bien diferente, me encantó tocarlo. Y bueno, si hay chance, pues hay que empezar a tocar ahora sí emoción por emoción. Si tienen chance de verme en mi TikTok, ahí van a ver muchos traumas, muchas cosas, pero sin el nombre real. Ya como terapeutas, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que estoy tratando. Ayer traté, no, antier traté el síndrome del patito feo, y ahí lo puedes ver en mi TikTok, Manolo Sierra Brit, así aparezco, Manolo Sierra Brit, ¿va? Manolo Sierra Brit. O Manolo Brit Sierra. Ponle, mira, es bien sencillo. ¿Quieres entrar a mis redes? Haces un hashtag y ponle, después del hashtag, ponle amo mi mierda. Amo mi mierda. Hashtag amo mi mierda y ahí vas a entrar a lo que quieras de mis redes. Gracias, Janet. Gracias, Edwin. Gracias a todos. Vale, vale, bueno, un abracito. Nos vemos en otro episodio. Éxito en tu Esta clase charla. la vamos a compartir, sí. Gracias, gracias, gracias. Saludos a Gracias. todos. Sayonara. Chao. Excelente.